Le damos la bienvenida al doctor Pablo Bracalenti de Neoclínica. Doctor, ¿nos escucha? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vanina? Buenos días para vos y para toda tu audiencia también. Bien. Pablo, bueno, queremos consultarte sobre esto que nos parece clave para la salud del bebé por nacer, la importancia de los controles de la mamá embarazada durante los primeros meses de embarazo. Bueno, efectivamente, uno de los mayores problemas que a veces nos encontramos los que hacemos obstetricia es que muchas mujeres vienen a la consulta con un embarazo ya avanzado y vienen a consultar por primera vez con más de 20 semanas de embarazo. Estamos hablando prácticamente más de 4 meses de embarazo, a veces 5. Y esto es un problema grave porque en realidad el momento del embarazo que más información nos va a dar es justamente las primeras semanas del embarazo. ¿Qué significa esto? Nosotros al principio del embarazo, digamos, lo óptimo siempre sería que las mujeres hicieran una consulta preconcepcional. ¿Qué significa esto? Hacer una consulta antes de embarazar. ¿Por qué? Porque esto nos permitiría diagnosticar algunas cuestiones como por ejemplo anemia o, como bien dijeron antes, una diabetes oculta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diabetes en el embarazo, si es desde el principio y no está bien tratada, también puede generar problemas en el bebé por nacer. Y en la mamá también. En la mamá fundamentalmente, sí. Pero también puede generar malformaciones en el bebé, sobre todo patología cardíaca, que es muy importante. Entonces, una buena consulta preconcepcional nos permitiría poder hacer un diagnóstico de cuestiones que pueden ser tratadas y solucionadas desde antes de embarazar. Una vez ocurrido el embarazo, después entonces tenemos ventanas que nos permiten ir pesquisando o investigando sobre el estado de salud del bebé. Por ejemplo, las ecografías del principio de menos de 10 semanas nos dan información en función del tamaño del embrión y el tamaño del saco. Después hay ecografías que tienen que hacerse específicamente en una ventana de tiempo, entre las 11 y las 13 semanas y 6 días, que es justamente la que nos permite pesquisar alteraciones genéticas mayores, como por ejemplo el síndrome de Down, síndrome de Turner o síndrome de Patterson. Son enfermedades genéticas mayores, muy importantes, y cuyo diagnóstico más fidedigno lo vamos a tener justamente al principio del embarazo. Entonces los primeros controles son fundamentales. Bien. Aquella mujer que llega a la consulta después de las 13 semanas, después de las 14 semanas, ya se perdió esta oportunidad de tener una información tan valiosa como puede ser diagnosticar enfermedades de ese tipo. Lo ideal sería una consulta preconcepcional, como decía usted, doctor. Siempre lo ideal es lamentablemente es el menor de los casos. Claro, el menor de los casos porque por ahí la mujer no sabe que está embarazada y una vez que el embarazo se ha producido, el tiempo ideal para ir a la consulta, ¿cuál es, doctor? El momento ideal siempre es al mismo momento de enterarse del embarazo. Claro. Es decir, una vez producido el embarazo, cuando la mujer se entera o tiene la sospecha de que podría llegar a estar embarazada, entonces lo más importante es en ese momento hacer la consulta con el especialista para que le haga todas las mediciones correspondientes, talla, peso, presión, etcétera, y le pida todos los estudios necesarios. Por supuesto, cuanto antes, como dijimos, es mejor. Claro, porque allí hay más chances de actuar si el bebé en camino tiene algún problema. Efectivamente, muchas veces, a veces hay cosas que nos permiten actuar y dar respuesta, y otras que simplemente su diagnóstico nos va a permitir darle un adecuado y correcto asesoramiento a la pareja, y a esta pareja que está esperando un bebé o a esta mujer que está embarazada, y darle un correcto asesoramiento, poder hacer diagnósticos más precisos, ¿sí? Podemos tener nosotros la herramienta de la ecografía y lo que se llama también el screening combinado del primer trimestre, que es ecografía más algunos análisis de laboratorio de sangre, y si eso nos da eso no nos va a dar diagnóstico, pero nos va a dar una alta sospecha de enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades genéticas importantes mayores, como habíamos dicho, que nos hablan sobre todo de las posibilidades también de viabilidad de ese embarazo, es decir, qué posibilidades tiene este embarazo
de sobrevida, que es muy importante. Y entonces, digamos, esos estudios nos dan sospecha. Una vez que tenemos la sospecha, en aquellos casos donde lamentablemente se confirma un diagnóstico desfavorable, nos permite hacer otros estudios, o por lo menos solicitar otros estudios más invasivos, pero que nos dan una certeza mayor de ese diagnóstico. Claro. Y estos análisis en los primeros meses de embarazo son muy simples, ¿no? Porque son ecografías, análisis de sangre, no es nada complicado. Perdóname, no te escuché esto último. No, le decía, doctor, que estos análisis en los primeros meses, los primeros tiempos del embarazo son muy simples, porque son ecografías, son análisis de laboratorio. Sí, son análisis totalmente simples y que podemos hacer de rutina en cualquier centro de salud. Claro, en Neoclínica, que llevan... Lo hacemos habitualmente, y lo importante es, digamos, que esos estudios estén pedidos a tiempo. Es decir, que la mujer que no se demore en la consulta, y cuando llega a la consulta el obstetra los pide en ese momento para poder darle la mejor información desde el primer momento del embarazo. Claro, y son estudios que llevan muy poco tiempo, ¿no? En tiempos en que las mujeres por ahí pueden decir, uy, no puedo faltar al trabajo, o no dispongo de tiempo. Es muy poco el tiempo que hay que dedicarle y es fundamental. Sí, a veces, si la consulta médica es una consulta que, va a depender de muchos elementos. Muchas veces depende de la demora que tenemos nosotros en el consultorio. Es lamentablemente por nuestra especialidad a veces son cuestiones. Pero digo, es una consulta médica y después hacerse los análisis es muy breve, es una extracción de sangre y una ecografía. Con eso ya por lo menos tenemos los más importantes, o el grueso de los estudios, que nos va a permitir también hacer una buena valoración inicial. Claro. Y en el caso de que el parto pueda venir complicado, también preparar ese nacimiento del bebé para que, porque todo es cuestión de segundos, ¿no? Por supuesto, como bien habló la doctora Bustamante la semana pasada, también en cuanto a la preparación del momento del nacimiento. Es decir, hoy en día tenemos muchos estudios o estudios importantes que podemos ir realizando durante el embarazo, algunos de los cuales nos van a condicionar el momento o el lugar del nacimiento. Y entonces tener esa información es muy valiosa, porque de repente puede definir que un bebé nazca en un centro o no, dependiendo de la complejidad que tenga ese lugar para recibir un bebé con esa enfermedad o con esos problemas. Así es, y allí en Neoclínica son especialistas, disponen de profesionales y de toda la tecnología para que el bebé llegue en forma adecuada. Doctor Pablo Bracalenti, de Neoclínica, le agradezco muchísimo todos estos conceptos, muy claros como siempre, doctor. Bueno, muchísimas gracias a vos. Para cualquier consulta, duda que tenga la gente, estamos a disposición ahí en la clínica, y a través de tu página también, cualquier consulta muy bien, que podamos responder. Muchas gracias, doctor. Bueno.